Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-121, capítulo 121. Capítulo 121. Se dieron 3 strikes, 2. Patrick Schneider es el ganador, así que deja de golpearlo. Ya. Patrick miró al árbitro con expresión decepcionada. Luego, lamiéndose los labios, dijo: ¿Pero aún no se ha rendido? ¿Rendido? El árbitro miró al ser que una vez fue un espadachín mágico, un objeto espantoso que ahora debería llamarse con razón pulpa ensangrentada. Olvídate de rendirte, ni siquiera sé si está vivo. El árbitro lo dijo con firmeza. El partido está decidido. Bueno, si lo dices, no puedo evitarlo. TSK. Podría haberlo golpeado 27 veces más y no habría muerto. Un número muy específico surgió con convicción. En verdad, sin dominar el arte de golpear a alguien, no se podría haber hecho una estimación tan precisa. Patrick habló con George, quien estaba temblando y se desplomó a sus pies. Oye, tú y yo necesitamos tener una charla privada más tarde. En ese instante el árbitro lo vio. El cuerpo de George, que pensó que había perdido completamente el conocimiento, tembló violentamente. Dios mío, es que justo ahora. ¿Cómo puede ser tan unilateral? De ninguna manera. Su oponente era un espadachín mágico que empuñaba 3 armas de alma. Además, ese hombre llamado Patrick no usó también algo similar a la magia. Entonces, también es un espadachín mágico, pero no tenía un arma de alma. Quizás sea un verdadero espadachín mágico. Oh. Oh. El público se conmovió mucho. Patrick ya había derrotado a Haitón, uno de los favoritos para ganar este torneo. El príncipe Haitón del Reino de Magallanes fue considerado esta vez el contendiente más fuerte, excluyendo a las 3 principales potencias. Sin embargo, cuando Patrick lo derrotó, la evaluación fue menos sobre Patrick siendo genial y más sobre Haitón siendo sobrevalorado. Al verlo perder ante un competidor desconocido, la gente pensó que sus evaluaciones anteriores habían sido demasiado generosas. El hecho de que no fuera solo una pérdida, sino una pérdida completamente unilateral, también jugó un papel. Pero esta vez fue diferente. George Austin había activado 3 Soul Weapons justo frente al público. Para poner en perspectiva lo asombroso que fue esto, la mayoría de los campeones anteriores de la Torre de la Verdad habían empuñado entre 3 y 4 armas del alma. En otras palabras, si hubiera participado en un torneo de arcanos de nivel ligeramente inferior, era lo suficientemente hábil como para aspirar al campeonato. Y un George así fue derrotado unilateralmente. Naturalmente, la opinión pública cambió. Como era de esperar, no es que el príncipe Haitón fuera débil. Es solo que su oponente era un monstruo, ¿no era nuestro príncipe conocido como un caballero de 5 estrellas? Así es. Él era. Espera, entonces ¿qué nivel tiene ese joven Patrick? Al menos 6 estrellas, podría ser. No, de ninguna manera. Eso es ir demasiado lejos. Ja ja ja. Bien. No importa cuán grandiosos sean los arcanos, es un lugar para identificar a la próxima generación de jóvenes talentos. ¿Verdad? Debe serlo, ¿verdad? Por tanto, el público estimó que el nivel de Patrick estaba alrededor del final de las 6 estrellas. Pero si esa predicción fuera correcta. Patrick Schneider. El surgimiento de un fuerte contendiente al campeonato. En ese nivel, ni siquiera el nieto del santo de la espada o el talento oculto de la santa teocracia podían permitirse el lujo de ser descuidados, ¿verdad? Correcto. Absolutamente. Patrick emergió como un fuerte contendiente por el campeonato. El público pensó que tal vez, por primera vez en décadas, el ganador de los arcanos podría provenir de fuera de las 3 grandes potencias. Y entre los demás concursantes, aquellos que tenían la mira puesta en la victoria comenzaron a desconfiar de Patrick. Patrick Schneider. Él es fuerte.
Este es el verdadero negocio. Pensar que tal talento surgiría del reino de Atronia. Entre esos concursantes, los de la Torre de la Verdad mostraron un interés particular en Patrick. Miraron a Patrick con una emoción que iba más allá de la simple rivalidad. ¿Podría realmente ser un espadachín mágico? No tiene sentido. Alcanzar un alto nivel entrenando tanto en espada como en magia simultáneamente. Eso es imposible a menos que seas un dragón. Entonces, ¿qué pasa con la ilusión y la magia de atributos de viento que nos acaba de mostrar? Eso es. Entre el personal enviado desde la Torre de la Verdad para liderar a los espadachines mágicos había magos. Al ver las técnicas que mostró Patrick, estallaron en un acalorado debate. Alguien que empuña tanto espada como magia. Originalmente, esta era la definición de espadachín mágico. Pero en realidad, dominar la espada y la magia simultáneamente era una hazaña imposible. ¿Cómo podría uno alcanzar el verdadero dominio a caballo entre dos campos, cuando dedicarse a uno solo de ellos era una búsqueda interminable? Especialmente en el caso de la magia, dependía mucho más del talento que la espada. Después de todo, sin aptitud, uno ni siquiera podría empezar a aprender magia. En primer lugar, si pudiéramos nutrir a tales espadachines mágicos, ¿por qué habríamos creado armas del alma? Es cierto, pero lo vimos con nuestros propios ojos, ¿no? ¿Podría haber utilizado un artefacto antiguo? ¿Para engañar a todos nuestros ojos? No importa cuán antiguo sea el artefacto, tal objeto no existe. Estaban en alfileres y agujas. Estos eran magos que harían cualquier cosa por el bien de su búsqueda de conocimiento mágico. Si pudieran, correrían ahora mismo a la sala de espera del reino de Atronia, agarrarían a Patrick y le preguntarían sobre cada detalle. Pero eso no fue posible. Pensar que esto está pasando durante los arcanos. Por ahora tenemos que esperar hasta que termine. TSK, esto me está volviendo loco. Durante el torneo Arcana se prohibió el contacto con personas de los bandos opuestos. Esta fue una regla establecida para prevenir el amaño de partidos mediante amenazas o sobornos. Así que, por más curiosos que fueran, ni siquiera podían acercarse al lado del reino de Atronia en ese momento. Si los descubrieran intentando hacerlo en secreto, sería una humillación que se extendería por todo el continente. ¿No nos queda más remedio que aguantar hasta que termine el torneo? No, hay otra manera. El mago que habló se volvió hacia un hombre pelirrojo que llevaba gafas a un lado y le dijo: Riemann, si por casualidad tienes un partido contra ese Patrick Schneider, alárgalo lo más posible, ¿puedes hacer eso? Ante esto, el joven llamado Riemann levantó sus gafas y dijo: Por supuesto, si es una orden, con mucho gusto la cumpliré. Bien, debería ser más que capaz. No, ¿quién más sino tú podría hacerlo? Riemann Sierra. Un marco delgado con rasgos elegantes y afilados. Mirando a este hombre con sus gafas y su fuerte impresión intelectual, cualquiera bajaría la guardia. Pero el mundo no lo sabía. Este Riemann Sierra era el genio que la Torre de la Verdad había enviado al mundo, buscando la victoria en estos arcanos. Si fuera Riemann, seguramente podría captar las profundidades de las habilidades de Patrick mientras lo enfrenta. Mientras los magos de la Torre de la Verdad asentían en señal de acuerdo, Riemann abrió la boca. Sin embargo, hay un problema. ¿Un problema? ¿Cuál podría ser el problema? ¿Qué pasa si ese hombre llamado Patrick es atrapado por García o Antorius y pierde antes de poder pelear conmigo? Los magos, que no habían considerado esa parte, guardaron silencio. Entonces, deberíamos ir y darle una paliza ahora mismo. Te lo dije, no puedes. Está bien si no nos atrapan. No, no importa incluso si lo hacemos. ¿Por qué no importaría? ¿Quién se encargará de las consecuencias si levantan un infierno? No lo sé. La Torre de la Verdad. La vanguardia del conocimiento de vanguardia, donde los sabios más sabios de todo el continente se reunieron para explorar lo desconocido y conducir al mundo hacia el progreso. Era, en realidad, un lugar bastante caótico. La segunda ronda había terminado. Los 28 concursantes se redujeron a 14 y, en el proceso, varios habían mostrado actuaciones impresionantes. Primero, García y Antorio. Estos dos,
los principales aspirantes al campeonato derrotaron a sus oponentes con una habilidad abrumadora. Sus oponentes fueron lo suficientemente fuertes como para haber llegado a la segunda ronda de los arcanos, pero no fueron rival para estos dos. Además de ellos, la Torre de la Verdad también adelantó a 3 concursantes, uno de los cuales mostró la fuerza para derrotar fácilmente a un estudiante de primer año de la Academia del Imperio Venator. Riemann Sierra. Era él. El verdadero contendiente que preparó la Torre de la Verdad fue ese joven. Tener ese nivel de habilidad usando solo un arma del alma. Y eso fue contra un estudiante de primer año de la Academia del Imperio Venator, nada menos. Riemann, a pesar de poseer múltiples armas del alma, había derrotado al representante del Imperio usando solo una. Esta fue una prueba de que todavía tenía mucha fuerza en reserva. Aparte de eso, uno de los elfos de Evergreen permaneció, y representantes de otras naciones también demostraron habilidades bastante respetables para ganar sus partidos de segunda ronda. Pero al final de la segunda ronda, quien dejó la impresión más fuerte fue, sin duda, una sola persona. Patricio Snyder. Ese nombre comenzó a extenderse más allá del reino de Atronia, por todo el continente. Patrick Snyder, el nombre que se había convertido en el ojo de la tormenta en los arcanos. Entonces, ¿qué estaba haciendo él mismo ahora mismo? Oh, eso se siente bien. Kalin, no ahí, un poco más abajo. Oh, ahí mismo, bien. ¿Es eso, así? Sí. Pero Gerard, tu fanning es un poco fuerte. ¿Puedo sentir algún tipo de emoción en ello? ¿Es eso así? ¿Puedes sentir eso? Sí. Así que no aprietes los dientes. Relaja tu cuerpo y hazlo con suavidad. Como una suave brisa primaveral, muy suavemente. ¿Es eso siquiera posible? Sí, lo es. Piensa en esto también como entrenamiento con espada y haz lo mejor que puedas, prestando atención a la modulación de tu fuerza. Kalin Trinaldo, el mejor alumno del 4º año, estaba masajeando las piernas de Patrick, mientras que Gerard Teixeira, el segundo alumno del 5º año, lo abanicaba desde un costado. Y para colmo. Bella. Isabella. Cuando te llamo, debes responder, ¿no? Sí. Tus palabras son un poco cortas. ¿Me llamaste? Patricio, hermano. Yup. Y Patrick abrió bien la boca. ¡Ah! Coraje. Al ver la boca abierta de Patrick, Isabella sintió la necesidad de meter el puño allí. Pero lo que tenía que poner en esa boca no era su puño, sino la fruta que había pelado torpemente. H. Toma un poco. Hermano. Ajá. Isabel, la mejor estudiante del 3er año y princesa de una nación, alimentó personalmente la fruta pelada en la boca de Patricio. Patrick lo recibió con la boca y lo masticó deliciosamente. TSK, mira esta habilidad para pelar. ¿Alguna vez te casarás así? Todo esto se debe a que tu hermano mayor está preocupado por ti. Ya sabes, no deberías pensar en lo que dice un adulto como una molestia, sino tomártelo en serio, ¿entendido? Bella. Sí. Hermano. Isabella deseaba sinceramente que el mundo se acabara. Entonces, ¿qué pasa con Alex, el mejor estudiante del 5º año? Alguien entró corriendo a la sala de espera, sin aliento. Ese alguien, con el flequillo empapado en sudor, era Alex Rowan-Sky. En su mano había una pequeña botella de cerámica. Oye, ¿por qué tardaste tanto? Lex. Cuando Patrick lo reprendió, Alex apretó los dientes, pero logró controlar su expresión y dijo. Hola, Patrick, hermano. C.E. Conseguí el vino de arroz que pediste, sí. Oh. Buen trabajo. Tráelo aquí. Está bien. Pero no hay hielo. ¿En serio? Sí, no podemos simplemente beberlo tal como está. TSK, Lex. Lex. ¿Por qué? Probablemente no lo sepas porque todavía eres joven. No puedes rendirte tan fácilmente. Si te rindes, ese es el final de tu vida. Sonaba como una frase genial, pero definitivamente no parecía el momento adecuado para usarla.
Cree en ti mismo. Puedes hacerlo. Este gran hermano lo garantiza. No, realmente busqué en todo el mercado, pero no había ninguno, lo hice. TSK, eso es porque faltó tu sinceridad y esfuerzo. ¿Es eso, así? Sí. Así que vuelve y consíguelo. Esa emoción en tu cara quizás pretende decir, ¿voy a matar a este bastardo? No. No lo creo. Ya veo. Entonces está resuelto. Ve a buscar un poco de hielo. Ah, y dicen que el vino de manzana de este pueblo es famoso. Consigue eso también. Green. Al ver a Alex salir corriendo mientras rechina los dientes, Patrick sonrió alegremente y dijo: Ah, esto es lindo. Ojalá cada día fuera como hoy. Green. Coraje. Crack. ¿Por qué Patrick vivía como un inmortal despreocupado? ¿Y por qué las personas mayores sufrían humillación y vergüenza, arriesgándose a sufrir daños en los dientes en tiempo real? La razón se puede encontrar retrocediendo un poco el reloj. Al día siguiente de finalizar la segunda ronda, Patrick parecía estar de muy buen humor. Bueno, como ganó la segunda ronda de los arcanos, era natural que estuviera de buen humor, pero... Jejeje, bueno esto es. ¡Ay! Me estoy volviendo tímido a mi edad. Bueno, lo que cuenta es el pensamiento. No tienes que preocuparte demasiado. Solo algo pequeño, ¿sabes? Algo pequeño está bien. ¿Qué fue esto? Este era un estado diferente. Al ver a Patrick sonreír tontamente a sus compañeros cada vez que los veía, con una mirada que decía, lo sé todo, sin vergüenzas, sus compañeros sentían una inexplicable sensación de inquietud. Como resultado, celebraron una reunión de emergencia. ¿Qué le pasa? ¿Finalmente se volvió loco? No es siempre así. Podría haberse vuelto aún más loco. ¿Eso es posible? Eso fue un desliz de mi parte. Alex admitió con calma su desliz lingüístico. No importaba lo que pensara al respecto, era imposible para Patrick Schneider volverse más loco de lo que ya estaba. ¿No tiene todo en el mundo un límite? Entonces, ¿cuál es la razón de este extraño fenómeno? No lo sé. Pensando normalmente, ¿no sería porque está feliz de pasar la segunda ronda de los arcanos? Kalin, ¿sigues intentando conectar a Patrick con la normalidad? Lo siento, mayor. Se destrozaron el cerebro, pero no hubo respuesta. Finalmente, Isabella habló. ¿Qué tal si le preguntamos directamente? Princesa. Eso es demasiado peligroso. Por favor, reconsidere. Cuando ocurre un desastre natural, primero hay que pensar en evitarlo. ¿Qué sentido tiene ir a un tifón que se acerca y preguntar, ¿por qué vienes por aquí? Pero Isabella no decía esto sin pensarlo. De todos modos no es un desastre que podamos evitar. Ah. Eso tiene sentido. Las palabras de Isabella dieron en el clavo. Una cosa sería que pudieran evitarlo, pero se trataba de un desastre natural del que era imposible escapar desde el principio. En ese caso, es más beneficioso identificar la causa y recopilar información para obtener una respuesta adecuada más adelante. Oh. Ya veo, ¿no hay otra manera? Señor. Esta es la mejor opción. No podemos evitarlo. Por favor, toma una decisión. Y así. Hola, Patrick. ¿Qué pasa, mayor? Alex se acercó a Patrick como representante. De hecho, se había desatado un intenso debate sobre quién iría a preguntar, pero a Alex se le confió esta peligrosa misión porque era el mejor estudiante del año más alto. Solo me llaman estudiante de último año y de primer nivel en momentos como estos. Malditos bastardos. Alex dejó escapar un profundo suspiro mientras miraba a sus compañeros y compañeros de clase que evitaban cuidadosamente su mirada desde atrás. Luego habló con cautela con Patrick. Parece que estás de particularmente buen humor hoy. Ja ja ja. Mayor, lo sabes todo y todavía preguntas. ¿Sabes qué? Ojalá realmente supiera algo, bastardo. Alex habló con la voz más cautelosa posible. Bueno,
A diferencia de ti, no sabemos realmente la razón, ¿ves? Entonces, le agradeceríamos mucho que nos dijera el motivo. No me refiero solo a mí, sino a nosotros. Incluyendo a la princesa de allí, me refiero a nosotros. US. Se reveló la lucha desesperada de Alex por evitar asumir la culpa solo. Y la expresión de Patrick se endureció lentamente mientras decía. Mayor, ¿esto también es parte del plan, o simplemente? De ninguna manera, ¿en serio? ¿Qué es? ¿No estaban preparando un evento sorpresa? ¿Qué quieres decir? ¿No es hoy mi 16º cumpleaños? La ceremonia única de mayoría de edad. Al ver el rostro de Patrick, lleno de vacío, Alex y todos los demás pensaron. Estamos jodidos. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-122, capítulo 122. Capítulo 122. ¿Qué harás por mí? 1. Todos pensaron. Cumpleaños de Patrick Schneider. ¿Qué clase de tragedia infernal resultaría de olvidar su cumpleaños, un acontecimiento único en la vida? ¿El descenso de un rey demonio del reino demoníaco? ¿Una gran catástrofe a la altura del fin del mundo? Pase lo que pase, no sería nada extraño. Pero, soy una luciérnaga. No tengo amigos. Esto no lo esperaban. Patrick, con una expresión genuinamente herida, agachado en un rincón, mostrando el epítome de la miseria. Esto es una locura. ¿Por qué es así? Simplemente haz un alboroto ya. ¿Qué? Esto da miedo. Mami. Esto era algo que no podrían haber imaginado. Es parte de la naturaleza humana sentirse cauteloso y temeroso cuando se encuentra con una entidad desconocida. Alex y el resto de sus compañeros no sabían qué hacer al ver a Patrick en tal estado. En medio de todo esto, Alex se acercó con cautela. Hola, Patrick. ¿Por qué? ¿Sabes? Estamos en medio de los arcanos ahora mismo, así que no tuvimos oportunidad de prestar atención. Sabes que este es un torneo muy importante, ¿verdad? Una vez finalizado el torneo y regresemos al reino de Atronia, celebraremos tu ceremonia de mayoría de edad lo más grandiosamente posible. Así que por ahora, si pudieras dejarlo pasar. No. Está bien, mayor. No te preocupes por eso. Ante las palabras de Patrick, Alex no podía creer lo que oía. ¿Está bien? Sí. Está bien. ¿De verdad está bien? Sí. En primer lugar, ¿por qué a las personas mayores les importaría la ceremonia de mayoría de edad de alguien como yo? No, no es eso. Solo soy un noble pobre y un joven, ¿verdad? ¿Por qué las personas mayores se preocuparían por alguien como yo? Puedes simplemente chuparme hasta secarme y luego tirarme, ¿no es así como funciona el mundo? Vaya, así es como se vuelve. Así es como puedes interpretarlo. Con la mandíbula abierta de Alex, Patrick miró al vacío con una expresión vacía y continuó hablando. Para ser honesto, pensé que nos habíamos acercado un poco más mientras hacía varios esfuerzos por ustedes, los mayores. Bueno, supongo que fue solo mi malentendido. Trabajé muy duro esperando que ustedes, los mayores, se hicieran más fuertes. Gracias a eso, 4 de ustedes mayores ganaron en la primera ronda de los arcanos. Sí, eso es bueno. Fue algo bueno, ¿por qué sería tan importante el cumpleaños de un chico cuya utilidad ha terminado? Ahora que lo pienso, mi papel terminó ahí, entonces, ¿por qué esperaba que ustedes, los mayores, se preocuparan por mi ni Siggy ni Fio Kant cumpleaños? Yo era desvergonzado. Yo era desvergonzado. Ja ja ja. ¿Qué esperaba un noble patán pobre como yo? Ustedes, los mayores, provienen todos de familias acomodadas. ¿Cómo podría alguien como yo atreverse? Esto es una locura. Mejor golpéame. Simplemente haz un alboroto y destruye todo. Deja de golpear mi conciencia, duele. Sentían como si el lugar profundo de sus corazones llamado conciencia estuviera siendo mordido por un perro rabioso y hecho trizas, de izquierda a derecha, arriba y abajo. Lo más loco de esto fue que las palabras de Patrick eran correctas y solo mirabas los resultados.
Digamos que Gerard simplemente tuvo mala suerte. Pero los otros tres pasaron la primera ronda de los arcanos. Los representantes del reino de Atronia, que hasta ahora habían sido eliminados sin siquiera ganar un solo partido en la primera ronda. ¿Cómo fue eso posible? También sabían el motivo. Habría sido imposible sin el entrenamiento práctico al que Patrick los había sometido. En ese momento, fue tan duro que rechinaron los dientes y maldijeron a Patrick, pero pensándolo ahora, estaba claro que habían logrado resultados definitivos en ese corto periodo. Gracias a ese entrenamiento práctico pudieron dejar un récord de victoria en la gloriosa etapa de los arcanos. Todos lo sabían. Pero, maestro, esta debe ser la razón por la que la gente debe morir cuando envejece. No debería haber salido con niños pequeños a mi edad, pero ni siquiera lo sabía. ¿Qué estaba diciendo el mocoso más joven? ¿Y quién era este maestro? Lógicamente no tenía sentido. No lo hizo, pero... Suspiro, debería morir, ¿por qué viví tanto tiempo para? HK. No hagas eso. T-Rock. En lugar de eso, simplemente haz un alboroto. Al contemplar esa visión desgarradora y lamentable, no pudieron ofrecer palabras de consuelo. En ese momento se abrió la puerta de la sala de espera y entró alguien. ¿Qué están haciendo todos aquí? Los que entraron fueron el profesor Leite y el profesor Baroque, instructores supervisores del reino de Atronia. Al verlos a ambos, Alex y los demás se iluminaron los rostros. Profesor. Bueno, ¿qué tienes en tus manos? Alex estaba lleno de pavor incluso cuando preguntó. Las cajas envueltas en colores brillantes y los paquetes atados con cinta sostenidos en las manos de los dos profesores. ¿Podrían ser eso lo que el mundo comúnmente llama, presenta? ¿Por qué los profesores trajeron esos regalos? De ninguna manera. Lo peor de una mala premonición es que a menudo tiene razón. Ja ja ja. Hoy es la ceremonia de mayoría de edad de Patrick, ¿no? Así que preparamos un pequeño regalo. Yo también preparé uno. Tómelo, señor Snyder. El profesor Leite y el profesor Baroque le dieron cada uno sus regalos preparados a Patrick. Y luego. Oh, gracias. Como era de esperar, profesor. Patrick revivió inmediatamente. Sonriendo intensamente mientras recibía los regalos, los profesores sonrieron cálidamente y dijeron. Ja ja ja, ¿te gusta? Por supuesto. Ni siquiera lo has abierto todavía. Lo que cuenta es el pensamiento. ¿Solo el pensamiento? ¿Qué importa lo material? Solo este pensamiento hace que mi corazón se desborde de gratitud. No mires hacia aquí cuando digas eso. Y no enfatices la palabra, pensamiento. Alex y los demás evitaron desesperadamente la mirada de Patrick. Patrick, mirando nuevamente a los dos profesores, sonrió alegremente y dijo. Gracias, profesor. Lo apreciaré por el resto de mi vida. Ja 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 ja. El señor Snyder es muy educado. El profesor Baroque, que todavía no conocía bien a Patrick, dijo tonterías. El profesor Leite que estaba a su lado dijo, eso es demasiado, pero no pareció oír. Y Patrick miró fijamente a Alex y a los demás que estaban a su lado y dijo. Esto es lo que se espera de un adulto que conoce con Monsen Seipop Lightness, ¿verdad? De sigur. Es una ceremonia de mayoría de edad única en la vida. ¿Verdad? Por supuesto. Es un tiempo que originalmente debería pasarse con preciosidad con la familia, pero aquí estás sufriendo solo, separado de tu familia para realzar el honor de la nación, ¿no es así? Para que reconozcas eso. Patrick se secó los ojos, luego enderezó su postura y exclamó con orgullo. Creo que es deber de un noble soportar esto voluntariamente por el honor de la nación. Ja ja ja, en verdad, eres espléndido. Eres un verdadero noble y un verdadero caballero. Me elogias demasiado. Todo esto es gracias a las enseñanzas de los profesores. Ja ja ja. Eres tan humilde. Esto es lo que llaman un espectáculo que no puede soportar ver con los ojos abiertos. Eso es lo que sintió el grupo. Maldita sea, ¿cómo iba a saberlo? Al menos podrías habérmelo dicho. Irrazonable.
Irrazonable. Esto no está bien. De hecho, los profesores probablemente sabían el cumpleaños de Patrick porque tenían la información personal de los estudiantes organizada en documentos. Pero ¿cómo sabrían ellos, como compañeros de estudios, el cumpleaños de Patrick? Ni siquiera se lo dijo él mismo, ¿y cómo? Pero, ¿qué? La herida infligida por la indiferencia e ingratitud de las personas mayores se está sanando. Gracias, profesor. El oponente era quien era. Una razón tan universalmente válida no funcionaría con él. ¿Qué está pasando? Cuando el profesor Barock le preguntó a Patrick, este habló como si hubiera estado esperando. Bueno, ya ves. Continúa. Los mayores, es mi ceremonia única de mayoría de edad. Oh querido. Al principio pensé que era una fiesta sorpresa. Dios mío, pero no lo fue. Entonces, así fue como, terminó así. Patrick, hoy, explicó la situación afirmando su propio punto de vista al 150%. Y el profesor Barock, que escuchó la explicación. TSK, eso fue demasiado de todos ustedes. Sin dudarlo se puso del lado de Patrick. No, profesor. No es que intencionalmente no lo celebráramos, simplemente no lo sabíamos. Alex Rowan Sky. Sí, profesor. Tú, el mayor del año más alto, ¿qué hacías sin siquiera ocuparte de los asuntos del menor, y te consideras el mejor estudiante del año más alto de la academia? No importa cuán fuerte sea el señor Snyder, sigue siendo un joven que ni siquiera ha tenido su ceremonia de mayoría de edad. Como estudiante de último año, deberías haber prestado atención, ¿no? Es injusto. No, las palabras son correctas. Las palabras son correctas, pero... ¿aún así, es injusto? ¿Prestar atención cuando eres mayor? A él. Prefiero adoptar y resucitar a Cerbero del infierno. ¿Qué dijiste? Nada, señor. El profesor Barock miró fijamente a Alex. De hecho, a diferencia del profesor Leite, todavía no conocía bien la verdadera naturaleza de Patrick. Sobre todo, después de que su propio nivel había aumentado una dimensión más mientras entrenaba con Patrick en la evaluación intermedia anterior, se había convertido en uno de los profesores que apreciaba y adoraba a Patrick. Una persona así miró a Alex con expresión de disgusto y dijo: lo que está mal debe corregirse. Empieza a cuidarlo a partir de ahora. No hay necesidad de... Así lo haré. Al encontrarse con la mirada de Barock, Alex obedeció apresuradamente. Si eligieras al profesor más malhumorado de la Academia del Reino Atronia, el hombre que ocuparía el puesto número 1 sería el profesor Barock. Hagámoslo bien, ¿entiendes? Sí, profesor. Y cuando los profesores se fueron, Patrick miró a Alex y le dijo: Senior. Alex mayor. ¿Qué? Bastardo. ¿Qué harás por mí? Dijiste que me cuidarías, no, ¿qué harás por mí? Oh, Yupinel. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo puede un ser humano ser tan detestable? Alex apretó los dientes y le dijo a Patrick: ¿qué quieres? ¿Eres un demonio bastardo? Yo, bueno, ¿qué debo pedir? Patrick se puso un dedo en los labios e hizo una expresión reflexiva. Y después de unos segundos, aplaudió y dijo: ah, eso estaría bien. Como faltan preparativos y cualquier cosa que cueste dinero sería demasiado, hagamos algo que no cueste dinero. ¿Qué es eso? Senior. Patrick puso su brazo alrededor del hombro de Alex y dijo: ¿sabes qué es, Yaja Time? Solo por hoy, invirtamos la jerarquía. Será divertido, ¿verdad? Y así se abrieron las puertas del infierno. Bella. Deja de pelar fruta y ven a masajearme los hombros por detrás. Sí. Caldo, Gerard, la pierna izquierda, Kalin, la pierna derecha. Cuando das un masaje, tu ritmo tiene que coincidir, ¿entendido? Odio la desarmonía. Entendido. Sí. Patricio, hermano. Bien. Eso es todo. Así sin más.
Después de convertir a sus mayores en máquinas de masajes, Patrick bebió el vino que trajo Alex y se deleitó con su paraíso despreocupado. Luego, después de terminar el vino, volvió a fruncir el ceño. Por cierto, ¿por qué ese bastardo de Alex no ha vuelto todavía después de holgazanear para conseguir hielo? Debería ir a buscarlo. No. Él estará aquí pronto. Si no quiere morir, claro está. En ese momento, Alex entró corriendo sin aliento y gritó. Hielo, tengo el hielo. Lo hice. TSK, eres tan lento. Ya terminé el vino, ¿no? Mientras Patrick sacudía la botella de vino vacía, Alex apretó los dientes y dijo. Lo siento. ¿No puede nuestro Lex ser un poco más rápido? Hice lo mejor que pude. ¿Dónde estás poniendo excusas? Cuando un adulto habla, simplemente debes decir, sí. Entiendo. TSK, relajándose. En mi época, cuando un adulto hablaba, actuábamos como si estuviéramos muertos y... Esto es una locura. Me estoy volviendo loco. Basta de esa mierda de, en mi época, punto. ¿Cuántos años tiene realmente este bastardo? No está mintiendo sobre su edad. ¿Cómo puede un hombre que acaba de celebrar su ceremonia de mayoría de edad ser tan hábil para ser un anciano molesto? Estaba molestando con tanta naturalidad como si hubiera nacido siendo un anciano molesto desde su nacimiento. Todo esto es por tu propio bien, ¿estás escuchando? Sí. Estoy escuchando. TSK, no digo esto porque tenga rencor. Todos estos son consejos de oro que se convertirán en tu carne y sangre en la vida. Solo deseaban que este largo día pasara rápidamente. Din. Don. Din. Sonó la campana que sonaba a medianoche. Ante eso, Patrick, que había disfrutado diligentemente de su poder hasta el último minuto y el segundo, se levantó del sofá con una sonrisa brillante. Ah, eso fue divertido. Todos trabajaron duro. Frente a Patrick, 4 personas mayores estaban tumbadas como si estuvieran completamente agotadas. Patrick miró a esas personas mayores y dijo, divertido. ¿Deberíamos jugar así todos los años a partir de ahora? No necesito regalos. Ante esto, los ancianos caídos levantaron la cabeza como zombis y dijeron, rechinando los dientes. Toma el presente. Toma el regalo cuando te lo pida amablemente. Te mataré si no lo tomas. Te mataré incluso si lo tomas. Ante sus palabras, Patrick se encogió de hombros y dijo. Bueno, es tu dinero, así que es tu pérdida. Me voy entonces. Tengo un partido mañana. Con eso, Patrick tomó el vino que estaba bebiendo y regresó a su habitación. Y los 4 compañeros que quedaron atrás se desplomaron como cadáveres, sin levantar un solo dedo. Ah, otro día satisfactorio hoy. Patrick regresó a su habitación de buen humor. Ahora que había pasado su cumpleaños, legalmente era un adulto de 16 años. Es una pena no haber podido recibir felicitaciones de casa. Podría haber extorsionado a un montón. Una bendición para el feudo de Snyder. De todos modos, como se divirtió, probablemente debería ser un poco indulgente con su oponente mañana. Con un pensamiento tan encomiable, a su manera, Patrick entró en su habitación, se lavó y estaba a punto de acostarse en su cama cuando... Felicitaciones por convertirse en adulto, joven maestro. ¡Guau! Me asustaste. Patrick saltó sorprendido ante la repentina voz. El dueño de la voz le resultaba familiar, pero como no había señales de la presencia de nadie, no pudo evitar sorprenderse. Haz algo de ruido cuando te muevas. ¿Qué eres? ¿Un asesino? Mis disculpas. El objetivo de la reprimenda de Patrick era April. Ella, que lo había seguido en secreto hasta el lugar del torneo Arcana, ahora había entrado en la habitación de Patrick. Pero, ¿por qué está vestida así hoy? Su atuendo era un poco extraño. No era el uniforme de mayordomo que vestía en la academia, ni el uniforme de criada que vestía en el feudo. Llevaba un vestido rojo que se aferraba a su cuerpo, revelando claramente su figura, y llevaba maquillaje. Piel más blanca de lo habitual y labios rojos.
Un vestido que revelaba las líneas sensuales del cuerpo de una mujer. Incluso su rostro inexpresivo, que hacía imposible saber lo que estaba pensando, en ese momento, solo aumentaba su belleza. Por un momento pensé que era una hechicera. Aún así, no era el Jin Cheon, el gran maestro dragón radiante que una vez había apuntado a la cima bajo los cielos. Con la disciplina mental de acero de esa época, podía mantener una mente justa incluso frente a la hermosa apariencia de April. SSSSHH. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-123, capítulo 123. Capítulo 123. ¿Qué harás por mí? 2. Se deslizó hacia abajo. El suave vestido rojo que había estado envolviendo el cuerpo de April se deslizó hacia abajo con un crujido, rozando su piel mientras caía. Y debajo del vestido, April no llevaba nada puesto. Acababa de quitarse la única prenda de ropa que tenía en el cuerpo. En otras palabras, ahora estaba desnuda. Le mostró a Patrick su forma tal como era cuando nació, revelando su cuerpo sin ocultar nada. Pero parecía que no estaba exenta de vergüenza, ya que su mirada estaba ligeramente girada hacia un lado. April, con la cara ligeramente sonrojada, habló con Patrick en ese estado. Felicitaciones por convertirse en adulto. ¿Joven maestro? Oh. Bien, gracias. Sus miradas se cruzaron torpemente. Y Patrick habló primero. ¿Es esto, por casualidad, esa cosa, la costumbre por la que tienen que pasar los hijos de familias nobles cuando se convierten en adultos? Sí. Eso es correcto. Abril lo afirmó fácilmente. Y Patrick dejó escapar un suspiro. En estos tiempos, ¿qué clase de? De hecho, esto era algo que sucedía de vez en cuando. Una costumbre de la sociedad noble transmitida en secreto, si no abiertamente. Cuando un hombre celebra su ceremonia de mayoría de edad, se le entrega a una mujer para que aprenda qué es el sexo. No fue un procedimiento formal. Fue una especie de convención tácita. Era una costumbre que se había transmitido desde hacía mucho tiempo y todavía la practicaban bastantes familias nobles. El pretexto aparente era que se trataba de una forma de educación sexual. Pero su esencia era una prueba para ver si el heredero de la familia tenía algún problema como hombre. Puede que los forasteros no lo entiendan, pero en realidad era una cuestión muy importante para los nobles. Para los nobles que tuvieron que continuar la línea familiar durante generaciones, si la función sexual de un hombre funcionaba correctamente o no era una cuestión relacionada con la supervivencia de la familia. Es por eso que muchas familias nobles empujan a una mujer a la habitación de su hijo después de su ceremonia de mayoría de edad. Los socios variaban. Una criada de familia, o una virgen del feudo, o quizás una cortesana de clase alta. Y ahora, April había dado un paso adelante para asumir ese papel ella misma. Aunque me falte algo, asumiré el papel de socio del joven maestro. Ante las palabras de April, Patrick sonrió amargamente y dijo: incluso si hubiera tenido mi ceremonia de mayoría de edad en casa, la personalidad de mi padre es tal que no me habría empujado a una mujer. Abril se estremeció. Ciertamente, ese varón Snyder no habría empujado a una mujer a la habitación de su hijo para comprobar su función sexual. Pero, está bien. Incluso si el varón no lo hubiera ordenado, le habría ofrecido todo lo mío al joven maestro. April caminó lentamente y se acercó a Patrick. Ella se sentó de lado sobre su muslo. Luego, envolvió sus suaves brazos alrededor de su cuello y llevó sus labios rojos a casa de Patrick. Por favor, disfruta. Justo antes de que sus labios ligeramente temblorosos, junto con un dulce suspiro, tocaran los de Patrick. Poke. El dedo de Patrick presionó firmemente contra su frente, deteniéndola. Y luego. Push. Él apartó su rostro, alejando a April de sí mismo. Después de alejarla por completo, dijo Patrick: ponte la ropa, April. Joven maestro. Eso es una orden. ¿Desobedecerás? Ante la voz seria de Patrick, April se levantó y se vistió. Su apariencia, con expresión decepcionada después de vestirse, tenía un encanto fascinante que podía atraer a un hombre por sí solo. Sin embargo,
la expresión y la voz de Patrick no flaquearon en absoluto. Ya lo he dicho antes, pero eres demasiado extremista. Si te dijera que mueras, ¿morirías? Sí. Correcto. Eres ese tipo de chica. Patrick suspiró, cubriéndose la mitad de la cara con una mano como si tuviera dolor de cabeza. Para April, la existencia de Patrick era, en una palabra, absoluta. Si él le decía que muriera, ella moriría con una sonrisa, y si él le decía que peleara, ella cargaría incluso si el oponente fuera un dragón. Para una chica así, ofrecer su propio cuerpo no era nada. Si hubiera una persona a la que ella aplicara un estándar comparable al de Patrick, sería: Sabes que nuestra mamá piensa en ti como una hija, ¿verdad? Yo sé. Por primera vez, la expresión de April se agrió. Si había una persona más en ella que tenía un valor comparable al de Patrick, era la madre de Patrick, Ava. Fue Patrick quien la salvó, pero fue Ava quien la cuidó diligentemente después y la apreció como a su propia hija. Patrick habló con April. Si jugara contigo aquí como juguete de una noche, ¿qué crees que pensaría nuestra madre? Eso es. No estaría muy triste, sería feliz si a ti, a quien ella aprecia y ama como a su propia hija, te trataran como un juguete de una noche. April se mordió el labio inferior con fuerza. Ni una sola palabra de Patrick estaba equivocada. La Ava que ella conocía era sin duda una persona que sería así. Dijo Patrick, como si estuviera dando consejos. Apréciate un poco más. Cada vez que haces esto, el corazón de nuestra madre se rompe. Ante la denuncia de Patrick, April pensó por un momento y luego dijo: Entiendo bien las palabras del joven maestro. Sin embargo, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Qué es? Objetivamente hablando, creo que yo, como mujer, poseo una apariencia que la mayoría de los hombres desean. Bueno, eso es verdad. Era un hecho innegable. Belleza que podría derribar naciones, belleza que avergüenza a la luna y hace que las flores se sonrojen, belleza que hace que los peces se hundan y los gansos caigan, una belleza incomparable. No importa qué palabras uses, serán insuficientes. ¿Cómo diablos se podría explicar esto? Abril fue así de hermosa. April miró a Patrick con los ojos ligeramente húmedos y dijo: ¿No sientes el deseo de abrazarme, joven maestro? Por favor, dime solo tu corazón, sin considerar la posición de la dama. Bueno, es un hecho que eres hermosa. Ese es un hecho innegable. Pero ya sabes, cuando has acumulado tanto entrenamiento como yo, controlar instintos o deseos es fácil. April sonrió amargamente mientras miraba a Patrick, quien hablaba encogiéndose de hombros. Y ella pensó para sí misma: como era de esperar, el joven maestro siempre supera mis expectativas. Mirándose a sí misma, que objetivamente era bastante bella, pensó: quizás si se ofreciera como mujer, ¿el corazón del joven maestro vendría a ella? Con un pensamiento tan superficial, se había preparado para hoy, utilizando la ceremonia de mayoría de edad como excusa para celebrarla. Pero Patrick, como si hubiera visto el plan de April, escapó de todo con demasiada facilidad. Dentro de Abril, su respeto por Patrick creció aún más. Ella inclinó la cabeza respetuosamente y dijo: Entendido. Por favor, descanse bien, joven maestro. Vine. Puedes irte. Y ella salió por la ventana y desapareció como si se derritiera en la oscuridad. Y después de un tiempo. Uf, eso estuvo muy cerca. Un profundo suspiro se escapó de la boca de Patrick, que se había desplomado, agarrándose al marco de la ventana. Da miedo. Los verdaderos 9 meridianos cortados por Jin. Al diablo con el entrenamiento, apenas se había contenido. Fue realmente muy peligroso. Por supuesto, la mente y el cuerpo de un maestro que ha alcanzado un estado elevado son mucho más fuertes que los de una persona común. Naturalmente, Patrick era igual. Pero la belleza de April era tan impresionante que llevó la mente y el cuerpo de Patrick al borde del colapso. Si los labios de April realmente hubieran tocado los suyos entonces, a estas alturas. Uf, casi rompo mi promesa. La razón por la que Patrick no vaciló ante la tentación fue por una promesa que había hecho con alguien hacía mucho tiempo. Eso fue, bueno,
en el camino de regreso de golpear a una basura de la alianza no ortodoxa llamada la llama de sangre, algo u otro, que estaba desenfrenada en algún lugar del Monte Juan. Habían entrado en una cueva para evitar un aguacero repentino y hermoso. En el momento en que la vio escurriendo el agua de su cabello empapado por la lluvia con ambas manos, una sola palabra escapó de la boca del gran maestro dragón radiante Jin Cheon sin que él siquiera se diera cuenta. Suryeon. ¿Qué? ¿Te casarás conmigo? ¿Qué? Se arrepintió por un momento, pero ¿no era ya una situación de la que no podía salir? Jin Cheon continuó parloteando todo lo que salía de su boca. Bueno, últimamente he estado pensando que tengo que casarme y me preguntaba con quién casarme. ¿Y entonces? Hagámoslo, matrimonio. Después de un intenso silencio, Dan Suryeon habló. ¿Por qué yo? No importa cuánto lo pensé, no había nadie más que tú. Entonces, ¿por qué yo? Sin palabras, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon levantó la voz en un ataque de ira y gritó. Ah. Vamos a casarnos, ¿no podemos? Tú y yo podríamos casarnos, ¿verdad? ¿Verdad? No tengo razón. Ve a morir. Un puño voló hacia él inmediatamente. Podría haberlo esquivado, pero no parecía correcto, así que recibió el golpe. Un puño elaborado con manos delicadas aterrizó directamente sobre el rostro del gran maestro dragón radiante. Pero el gran maestro dragón radiante caído, Jin Cheon, volvió a saltar. En su vida no hubo rendición ni retirada. Solo había que seguir adelante. Vamos a casarnos. Solo te amaré hasta el día de mi muerte. Simplemente muere. Después de eso, él se aferró persistentemente a ella y finalmente la hizo aceptar el matrimonio. Ella era una buena mujer. Una mujer que era demasiado buena para mí en muchos sentidos. Llegó como esposa del gran discípulo de una secta pobre y administraba bien la casa. Ella fue buena con el maestro. También disciplinó bien a los discípulos menores. La divina doctora Saintes Dan Suryeon. Incluso si fuera una hija expulsada por el clan Tan de Sichuan, si se lo hubiera propuesto, podría haber encontrado una perspectiva de matrimonio mucho mejor que la de él. Aún así, ella vino a casarse con él. Y el patricio de su vida anterior le había hecho una promesa. Que la amaría solo a ella hasta el día de su muerte. El gran dragón radiante gran maestro tiene su orgullo. Tengo que cumplir mi promesa, ¿no? Bien, esposa. Mirando la luna en el cielo, me vino a la mente el rostro de su esposa de su vida pasada. Sigue siendo una cara hermosa. Esa sonrisa le estaba dando una sonrisa suave. Viendo esa sonrisa. Espera, morí una vez, ¿no? Me vino a la mente un vacío olvidado en la promesa. Ciertamente, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon había dicho que la amaría solo a ella hasta que muriera. Y cumplió esa promesa. Hasta que murió en la secta Fénix caída, había vivido mirándola solo a ella. Eso significaba. ¿Soy libre ahora? Al darse cuenta de ese hecho, Patrick agarró la cabeza y se sentó, diciendo. Maldita sea, ¿por qué hice eso? ¿Por qué, idiota, morir? Mete la cabeza en un recipiente con agua y muere. Después de reprenderse y gritarse así, Patrick finalmente agarró la ventana y gritó fuerte. Abril, vuelve, empecemos de nuevo desde el principio. El rostro de la divina doctora Saintes Dan Suryeon todavía se reflejaba en la luna en el cielo. Con expresión de absoluto vacío y lástima. El día de la tercera ronda. Los arcanos se encontraban ahora en sus etapas intermedias. Quedaron 14 concursantes. Todos ellos eran individuos talentosos con excelentes habilidades que podían ser tratados como talentos donde quiera que fueran. Incluyendo al paladín que ahora se enfrentaba a Patrick. Oh, Yupinel, mira a tu sirviente. Mientras sostenía su espada bastarda frente a su pecho y gritaba, un poder divino dorado brotó de todo su cuerpo. Esa energía era una luz sagrada que repelía el mal. Hizo que la durabilidad del paladín fuera aún más fuerte y aumentó su resistencia y recuperación. En ese nivel, no sería exagerado llamarlo un monstruo de gran tamaño vestido de divinidad. Pero, ¿de dónde saca este bastardo la audacia de arrojar energía de matanza de demonios de esa manera?
Soy de la Alianza No Ortodoxa. ¿Soy un demonio? Patrick, completamente imperturbable ante la energía dorada que intentaba empujarlo hacia atrás, avanzó paso a paso con compostura. WH. ¿Qué? Naturalmente, el oponente estaba nervioso. Acercarse a él ahora, mientras emitía poder divino con toda su fuerza, era como nadar en una cascada. Independientemente de si fue posible o no, ¿no debería al menos mostrar algunos signos de lucha? Pero su oponente caminaba hacia él con tanta compostura. Era inútil por mucho que emitiera su poder divino. ¿Cómo puede ser esto? Al ver a Patrick llegar justo frente a él, el paladín tuvo una expresión de incredulidad. Ante eso, Patrick lo miró como si fuera patético y dijo: ¿Eres un idiota? Solo necesitas ceder a la energía que mata demonios en lugar de resistirla. Entonces, ¿por qué luchas como si estuvieras a punto de morir? Rendimiento, ¿qué clase de tontería es esa? TSK, ¿no lo sabes? ¿No lo entiendes? El oponente asintió. Lo que Patrick acababa de decir era algo que nunca antes había considerado. Ante eso, Patrick dijo: bueno, entonces simplemente recibe una paliza. ¿Qué? ¿Qué weuk? Clan. Las espadas gemelas de Patrick, todavía en sus vainas, cayeron sobre la cabeza del oponente. El oponente levantó su escudo para bloquear el ataque, pero tembló ante el poderoso golpe que le hizo palpitar el brazo. Recibir tal impacto mientras estás vestido con el poder divino. No, tal vez el poder divino en sí no funcione en este hombre. ¿Estás pensando en otra cosa? Concéntrate, bastardo. Y las espadas gemelas de Patrick bailaron brillantemente, comenzando a destrozar a su oponente. Neil Bauer, representante de la Santa Teocracia. Movió desesperadamente su escudo, concentrándose en la defensa. Incluso si la presión de su poder divino no funcionó sobre su oponente, la autoridad que fortaleció su resistencia y durabilidad permaneció. Tienes confianza en tu dureza, ¿no es así? Mi defensa no es tan fácil. ¿Qué puedes hacer? Tengo confianza en mis habilidades para vencer. Bien, un concurso para ver quién puede recibir bien una paliza y quién puede repartirla bien. Él no quería tener un concurso así. Desafortunadamente, Neo no tuvo otra opción. Golpe, 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 golpe. Bam. Boom. Crack. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-124, capítulo 124. Capítulo 124. Dejen de decir tonterías, bastardos. 1. Esto no es bueno. Neil no puede ganar. Antorio, el mayor talento de la Santa Teocracia, dijo con el ceño fruncido mientras veía el partido. Aún no lo sabemos. Correcto. Neil se mantiene firme, ¿no? Nunca se sabe hasta el final, ¿verdad? Si se convierte en una batalla de resistencia, Neo podría cambiar la situación. Ante las esperanzadoras observaciones de sus compañeros, Antorio frunció el ceño y dijo: ¿Estás diciendo eso mientras miras eso? Donde señaló Antorios, Neo estaba acurrucado y recibió una paliza unilateral. Incluso cuando intentó alejar al enemigo emitiendo poder divino, el enemigo no se movió en absoluto. Aumentar considerablemente la fuerza de su armadura y la tasa de recuperación de su cuerpo solo aumentó el número de veces que fue golpeado. No sé la razón, pero el poder divino no actúa sobre él. ¿El poder divino no funciona? ¿Qué hace eso? No sé el motivo. Pero ese es el hecho. Si el poder divino no funciona, entonces la coincidencia debe decidirse mediante habilidades básicas. Antorio chasqueó la lengua mientras miraba el partido y dijo: desafortunadamente, la diferencia es demasiado grande. ¿Es esta la diferencia entre un caballero que se ha entrenado puramente en la espada y nuestros paladines que se han entrenado en el poder divino simultáneamente? El poder divino de un paladín es fuerte. Tiene una fuerte resistencia a la magia y maldice y aniquila el mal. También fortalece la propia defensa, recuperación y resistencia. Pero por otro lado, si nos fijamos solo en las habilidades puras de la espada, excluyendo el poder divino,
Es cierto que las habilidades de los paladines son ligeramente inferiores a las de los caballeros generales. Por supuesto, Neo, como representante de los arcanos, era un caballero que había alcanzado el nivel de 4 estrellas, pero su oponente estaba claramente por encima de eso. El partido fue unilateral y Neo apenas aguantó. Increíble. Si no fuera por este torneo, sería lo suficientemente hábil como para aspirar al campeonato. Antonio admiraba puramente la habilidad de Patricio. Ante eso, dijeron sus compañeros a su lado. ¿Es realmente tan fuerte ese mocoso del reino de Atronia? Aparte de mí, ninguno de nosotros tendría ninguna oportunidad. Pensar que un monstruo así provenía de una nación débil como el reino de Atronia. Es increíble. Y Antonio dijo a sus compañeros. Desecha tu orgullo. Un genio puede surgir de cualquier lugar. Observa atentamente, reconoce lo que hay que reconocer y aprende lo que se puede aprender. Ese hombre es un hombre increíble. Mientras Antorius hablaba, la defensa de Neo finalmente se rompió por completo y él se desplomó. Y cuando Neo cayó, Patrick no le dio la oportunidad de levantarse y comenzó a golpearlo en serio. Muere. Muere, bastardo, muere. Keok. Espera. Ya estoy de mal humor y tienes el descaro de dispararme energía de matanza de demonios. Keok, Quack. ¿Qué? Eres como esos bastardos calvos, con curiosidad por ver si funciona conmigo o no. ¿Bastardos calvos? C.E. Quack. ¿No lo sabes? ¿Tu vida termina si no lo sabes? Espera un momento. Keok. No hay, espera un momento, en una pelea. Al presenciar la espantosa escena de violencia, Antonio miró a los compañeros que estaban a su lado y dijo. Reconozcamos sus habilidades. Solo sus habilidades. Patrick Snyder rompe el tercer asalto. Su oponente era un talento bastante prometedor de la Santa Teocracia, pero cuando se encontró con Patricio, no hubo piedad. ¿Es siquiera humano? Pase lo que pase, es la tercera ronda. ¿Qué esperábamos en primer lugar? Un monstruo. Un verdadero monstruo. Sus compañeros observaron la actuación de Patrick con expresiones de disgusto. Esperaban que ganara, pero esto superó sus expectativas. ¿No terminó simplemente con él venciendo a su oponente unilateralmente? Especialmente Isabel, que había experimentado directamente el poder divino de un paladín, tenía una expresión aún peor. A ella le había resultado difícil incluso mantener el equilibrio bajo la presión de ese inmenso poder, pero Patrick actuó como si no fuera nada. ¿Cómo puede hacer eso? Como espadachina, incapaz de contener su curiosidad, le habló a Patrick con voz sutil. Hola, Patrick. C.E. ¿Cómo hiciste eso cuando luchaste contra el paladín antes? Le di una paliza. No, eso no. La presión del poder divino no te hizo retroceder en absoluto y simplemente actuaste con normalidad, ¿verdad? Ah, ¿eso? Sí. ¿Eso existe algún tipo de secreto? Por supuesto que sí. Cuando Patrick admitió fácilmente que había un secreto, la expresión de Isabella se iluminó. Y los demás también aguzaron el oído para escuchar lo que Patrick tenía que decir. ¿Curioso? ¿Sí me lo dirás? Isabella, a diferencia de ella misma de siempre, le suplicó a Patrick con un guiño incómodo. A su manera, había hecho un esfuerzo desesperado. Y como recompensa por ese esfuerzo, Patrick extendió la palma de la mano y dijo. Si tienes curiosidad, 5 de oro. Por supuesto. Al ver la expresión amarga de Isabella, Patrick dijo. ¿Qué pasa con esa mirada? Eso, ¿me equivoqué al tener aunque sea un ápice de esperanza en esta mirada bastarda? Es una mirada que dice exactamente eso. Ni siquiera lo estás negando. ¿De verdad no me lo vas a decir? Patrick dejó escapar un profundo suspiro. Sería problemático si volviera a llorar. Ella es una princesa, así que no puedo simplemente golpearla. Finalmente, una explicación tranquila salió de la boca de Patrick. Esa cosa llamada poder divino es en última instancia una energía creada con el propósito de derrotar al mal. Eso es verdad. Ya que es la energía de un dios. En otras palabras, no daña a seres que no son malvados.
o seres de su propia especie. Espera, ¿eso es posible? Te lo mostré, ¿no? Dijo Patrick con una sonrisa. Una energía con una intención y un propósito tan claros tiene una dirección de poder muy obvia. Si no te resistes y simplemente te asimilas a ello, no sentirás ninguna presión. Es posible para cualquiera que pueda poner su ki bajo el control de su voluntad. ¿Entonces usaste el poder divino? No, no es eso. Son como personas que solo pueden tomar uno cuando les das 10. Patrick continuó tranquilamente su explicación. Mi ki, no, quiero decir, haciendo que la naturaleza de mi aura ceda ante el oponente sin resistirse. Eso no tiene sentido, ¿cómo puedes cambiar la naturaleza del aura? Escuche atentamente. La voluntad humana, a pequeña escala, afecta al propio cuerpo y, además, interviene en el ki de todas las cosas, y si vas incluso más allá de eso. Espera. Entonces, déjame preguntar de nuevo desde el principio. Primero, escucha. después de escuchar. Unos 15 minutos después. Dejen de decir tonterías, bastardos, simplemente vivan sus vidas mostrando su fuerza como siempre lo hacen. Esto es lo que pasa cuando las personas hacen cosas a las que no están acostumbradas. Tontos ignorantes. Cabezas de pollo. Aigo, qué frustrante. Frustrante. Prefiero enseñarle a un ogro el arte de la espada en flor de ciruela que explicarle la voluntad a esas cosas. Sus compañeros, que recibieron la reprimenda de Patrick, fruncieron los labios con expresiones llenas de insatisfacción. Quiero decir, tienes que decir algo que tenga sentido. Diciendo alguna extraña filosofía de mierda. Podrías haber dicho simplemente que no querías enseñarnos desde el principio. Fraude. De hecho, este fue un curso natural de los acontecimientos. Transmitir la iluminación de las artes marciales a través de palabras era algo que incluso a los maestros de prestigiosas sectas ortodoxas, que habían establecido las artes marciales durante generaciones, les resultaba difícil. Por eso, cuando uno alcanzaba el nivel de gran anciano en una prestigiosa secta ortodoxa, se retiraba del frente y compilaba sus artes marciales en un manual secreto. Incluso si fuera un manual secreto, la mayor parte de lo que otros vieran parecerían divagaciones sin sentido. Aún así, fue una tarea muy importante. Si lo dejaran así, una persona inteligente o afortunada de una generación posterior comprendería el verdadero significado de esas palabras y continuaría con sus artes marciales. Así de difícil era la transmisión de las artes marciales. ¿Y este loco bastardo iba a hacer eso? ¿En un mundo donde la comprensión y la dirección de las artes marciales eran completamente diferentes? Fue una tarea absolutamente imposible desde el principio. ¿Cómo pueden los talentos supuestamente elegidos del reino no ser diferentes de esos bastardos verde? ¿Verde? Existen niños que probablemente estén trabajando duro en nuestro feudo en este momento, yendo, Ward. Si han estado holgazaneando en su entrenamiento porque no estoy allí, cuando regrese los colgaré boca abajo, les torceré las extremidades y los quemaré en la hoguera. Se hizo evidente que quienesquiera que fueran, eran seres lamentables. En ese momento, Patrick miró el estadio del partido y dijo: en lugar de eso, presta atención a ese tipo. Desde la perspectiva de tus mayores, tendrás más que aprender de él que de mí. Oh, ¿en serio? ¿Te refieres a esa persona? Sus compañeros prestaron atención a la arena del partido como dijo Patrick. En sus ojos vieron al hombre pelirrojo, Sirion Baisus Joseph, que acababa de entrar en la arena. Su oponente era un representante del Imperio Venator. Yo soy Nelson Zarro. Sirion Baisus Joseph. Tras sus presentaciones, el árbitro marcó el inicio del partido. Comienza. En ese momento, como si estuviera esperando, el que entró corriendo primero fue el representante del Imperio Venator, un hombre llamado Nelson. Rápidamente entró corriendo, intentando cerrar la distancia con Sirion. El arma que usaba su oponente era una espada de 2 manos de un tamaño extrañamente grande. En ese caso, cerrar la brecha fue la respuesta correcta. Sin embargo, en una pelea real, la respuesta correcta no siempre funciona. Con la respiración entrecortada de Sirion,
su espada de 2 manos atravesó el aire y voló horizontalmente. Aunque se balanceaba con la parte plana de la espada y no con el borde, el ataque, que volaba a una velocidad aterradora, alcanzó al enemigo. ¡Kvan! En ese momento, la frente de Gerard se movió. Él personalmente había experimentado cuán monstruosamente poderoso fue ese ataque. Pero este oponente era de un nivel significativamente más alto que Gerard. ¡Oh! Sierion quedó impresionado. El oponente, que debería haber sido enviado a volar, bloqueó su ataque y lo resistió. No es que hicieran nada especial. Simplemente había activado su aura de nivel 5 estrellas al máximo y bloqueó el ataque con fuerza. Para un caballero, era el más ortodoxo de los métodos ortodoxos. En ese estado, dijo Nelson. Ni una posibilidad. Un ataque simple y brutal como este no lo hará. Y blandió su espada larga hacia arriba, desviando la espada de 2 manos de Sierion. Luego cargó hacia adelante, sumergiéndose en el espacio abierto. No, él tenía la intención de seguir adelante. ¡Kvan! ¡Keugut! La espada de 2 manos, que seguramente había blandido hacia arriba con todas sus fuerzas para desviarla, volvió a caer sobre su cabeza. Todavía era la parte plana de la espada y no el filo, pero su poder era mucho mayor que antes. Junto con el aura azul condensada en la espada, la fuerza que lo presionaba también era mucho más fuerte que antes. Y Sierion, en ese estado, aplastó a su oponente. ¡Crack, crack! ¡Keup! El suelo sobre el que se encontraba Nausen con ambos pies agrietados. Una presión inmensa. Era una fuerza que habría aplastado a una persona como una cucaracha si no fuera un espadachín de nivel 5 estrellas. Al ver a Nausen aferrarse desesperadamente, Sierion dijo: C.S. Intamplat, ¿no dijiste que un ataque simple y brutal no funcionaría? Keuk. Tú, ¿cuál diablos es tu nivel? Nelson se dio cuenta. Esta no fue una diferencia de fuerza utilizando la ventaja del arma. Era una diferencia que solo podía verse si el nivel del oponente era significativamente mayor que el suyo. Su nivel era un competente 5 estrellas. En cualquier otro arcana anterior, habría sido lo suficientemente hábil como para aspirar al campeonato. Si se jugara así, podría ser. ¿Podría ser un 6 estrellas? Hacia Nausen, que lo miraba con expresión de incredulidad, Sierion sonrió y dijo: digamos simplemente que ese es el caso. Con esa respuesta, sin confirmar ni negar, Sierion puso aún más fuerza en su espada de 2 manos. W-Bite. Crack. Se escuchó el sonido de un prometedor espadachín del Imperio Venator siendo aplastado. W. Ganador, Sierion vs. Joseph. Con la voz del árbitro, mientras Sierion envainaba su espada, se reveló a su oponente, que literalmente había sido aplastado contra el suelo. No estaba muerto, como se había demostrado en algunas consideraciones, pero decenas de huesos de su cuerpo debieron estar rotos. Sierion miró la vista con una mirada fría, luego le dio la espalda y se alejó. ¿Qué tal? ¿Sientes algo? Después de que terminó el partido de Sierion, Patrick pidió a sus superiores sus impresiones. Las respuestas que llegaron fueron: él es fuerte. Su nivel de aura también parece alto. Parece que el arma también tiene una ventaja. ¿Cómo puede no ser fuerte cuando balancea tanto peso a alta velocidad? Al final, la clave es que es fuerte, ¿verdad? Ante las respuestas de sus compañeros, Patrick sonrió y asintió. Sí. Viste bien. Por un momento, las expresiones de los mayores estuvieron teñidas de desconcierto. ¿Qué dijiste? ¿En serio? ¿No vas a maldecirnos? ¿No nos vas a tratar como tontos patéticos? ¿No nos vas a insultar como si estuvieras mirando a los idiotas más grandes del mundo? Ante eso, dijo Patrick, como si le hubieran hecho daño. ¿Por qué me haces pasar por un mal tipo? Cualquiera que escuche esto pensaría que soy un mal tipo que solo busca una excusa para intimidar a sus mayores. ¿No lo eras? ¿No lo eras? Los 4 querían llorar. Y Patrick chasqueó la lengua y dijo: ustedes, los mayores, vieron la esencia del asunto. Ese tipo Sierion. Él es un príncipe. El núcleo de la fuerza del príncipe no es otra cosa.
La fuerza física entrenada al extremo, la elección del arma para utilizar esa fuerza y la ejecución adecuada de las técnicas. Eso es todo. ¿Es eso tan asombroso? Bueno, para un mocoso de esa edad, es increíble. Al menos ha establecido firmemente su propia dirección y ha realizado esfuerzos que la igualan. En la expresión de Patrick mientras miraba a Sirion, había una mezcla inusual de ligera admiración y orgullo. Peso y fuerza. Debió haber centrado su entrenamiento en la pesadez y el poder destructivo. Tiene un objetivo claro que persigue y ha hecho esfuerzos que lo igualan. Incluso con la explicación de Patrick, los otros compañeros tenían expresiones desconcertantes. Y Kalin, incapaz de contener su pregunta, abrió la boca. ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Por qué? ¿No te parece genial? Bueno, no, si solo te escucho, solo significa que trabajó duro sin distraerse, pero ¿no es eso lo que todos hacen? Oh, ¿es así? ¿Eso fue lo que hiciste? La expresión de Patrick se agrió. Y empezó a hablar, imitando a alguien. Vaya, Patrick. Eso es asombroso, el poder divino no funciona en ti, ¿cómo haces eso? Wow, ¿qué fue eso hace un momento? ¿Cómo lo haces? Enséñame también, ¿qué fue eso hace un momento? Eso que me hiciste, ¿verdad? Enséñame a mí también. Los rostros de las personas mayores se pusieron rojos colectivamente. Patrick habló con expresión como si estuviera mirando a los tontos más patéticos del mundo. ¿No te distrajiste? ¿Trabajaste duro? Jaja, cosas sin conciencia, ¿aspiráis a ser caballeros, o aspiran a ser fraudes? Fue triste. Fue triste. ¿Por qué este bastardo solo elige cosas que le pinchan la conciencia cuando está intimidando a alguien? La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-125, capítulo 125. Capítulo 125. Dejen de decir tonterías, bastardos. 2. Al mirar a sus mayores, que estaban tan abatidos que ni siquiera podían mirarlo a los ojos, Patrick dejó escapar un profundo suspiro. Y luego. ¿Conoces el restaurante y el restaurante de carnes frente a la academia, verdad? ¿Por qué de repente? Ah, sí. Los conozco. Correcto. Existen. Ese lugar es un buen restaurante. Los precios son baratos y las porciones también son grandes. Sus compañeros, que estaban a punto de interrogarlo, respondieron apresuradamente cuando la mano de Patrick se movió hacia la vaina que tenía en la espalda. Y Patrick continuó hablando. Entre los dos restaurantes, ¿a dónde irías a comer bistec? El restaurante de carnes, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, no es obvio que un restaurante especializado lo hace mejor. No preparan otros platos y solo han estado preparando filetes continuamente. Lo sabes bien. Y Patrick señaló a Sirion con la mano y dijo. Ese príncipe hizo lo mismo que el chef de ese restaurante de carnes. No se distraía con otros platos y se esforzaba día tras día por asar el mejor filete posible. Como resultado, puede que no conozca otros platos, pero se ha vuelto capaz de asar una cosa, un bistec, a la perfección. Ah. Así que eso fue lo que fue. Ahora entiendo que lo dijiste así. Afortunadamente, consiguen este. Patrick dejó escapar un suspiro. Si ni siquiera podían entender esto, habría tenido que abrirles la cabeza para comprobar si tenían cerebro dentro del cráneo. Bueno, dado que el camino de la espada fuerte y la espada pesada es uno que los caballeros de este mundo ya siguen, probablemente entenderían la esencia. Lo que persiguió al príncipe Sirion fue el mismo objetivo que perseguían los caballeros con armadura pesada de este mundo. Por lo tanto, incluso sus superiores, que carecían de conocimientos de artes marciales, podían entender el principio de por qué era fuerte. En ese momento habló Gerard. Pero Patricio. ¿De qué tienes curiosidad ahora? Según usted, si él entrenó centrándose en la fuerza y el poder destructivo, ¿por qué yo y ese espadachín imperial perdimos? Porque fuiste superado en fuerza. No, eso lo sé. Pero antes de eso. Tanto yo como ese hombre llamado Nelson intentamos resolver la pelea cerrando la distancia con velocidad antes de chocar con fuerza, ¿verdad? Pero perdimos sin siquiera poder acercarnos, ¿no es esto superado en velocidad, no en fuerza? Oh.
Gerard Sr. C.E. Tenía cerebro después de todo. Este bastardo joven. Si él no fuera mejor peleando que yo, simplemente lo mataría. Al recibir la mirada asesina de Gerard, Patrick se rió entre dientes y dijo: Ese fue un buen punto. De hecho, es cierto que fuiste superado en velocidad. Entonces, ¿qué es? ¿Entrenó para tener velocidad mientras se concentraba en la fuerza y el poder destructivo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? TSK, es diferente, muy diferente. Patrick movió el dedo de un lado a otro y dijo: Es cierto que la velocidad de ese amigo es mayor que la tuya, pero eso no es porque entrenó para la velocidad. Es un efecto derivado del entrenamiento continuo para manejar esa fuerza y peso. ¿Derivado? Apuntar al extremo de una cosa significa hacer todos los esfuerzos posibles para refinar esa cosa hasta el extremo. Para blandir esa gran espada pesada, desarrollas fuerza física y, al hacerlo, ganas la velocidad adecuada, y al repetir eso para mantener la velocidad, desarrollas resistencia, y con la fuerza y la resistencia apoyándote, también se agrega precisión. Entrenar una cosa hasta el extremo es así. No es solo esa cosa la que mejora, sino que otras habilidades para mantener esa cosa también mejoran naturalmente junto con ella. El gran maestro dragón radiante Jin Cheon de su vida pasada fue exactamente así. Jin Cheon solo persiguió el extremo de la velocidad. Pensó que si podía volverse más rápido que el viento, un solo rayo de luz que pudiera atravesar al enemigo, se volvería invencible. Así pues, a medida que entrenaba y entrenaba en esa dirección, naturalmente siguieron otros aspectos. La fuerza naturalmente acompañaba a la velocidad, se agregó precisión para manejar esa fuerza con precisión, a medida que se agregó precisión, sus técnicas también mejoraron. Al seguir un camino con dedicación inquebrantable, uno finalmente llega a la fuente donde convergen todas las corrientes. Los principios de las artes marciales que han llegado al extremo están conectados de esa manera. Por lo tanto, es importante que quien recorre el camino de las artes marciales primero establezca una meta clara y se esfuerce por alcanzarla sin vacilar. No hay otros atajos. Patrick, emocionado por primera vez en mucho tiempo, había revelado una parte de sus ideas. De hecho, para los que saben, para los que pueden darse cuenta, era una visión más preciosa que el oro, pero para estos mocosos, era como una silla de montar en la espalda de un perro. Ja ja ja. Esas son buenas palabras. Muy buenas palabras. Al instante, Patrick atrajo sus espadas gemelas hacia la dirección de donde provenía la voz y lanzó un feroz ataque. Sus espadas gemelas se convirtieron en un rayo de luz y cargaron directamente hacia el objetivo. Un ataque más agudo y agudo que cualquiera de los que había mostrado en el estadio del partido. Pero, ¡clang! Una chispa voló en el aire. Al mismo tiempo, las espadas gemelas de Patrick también fueron derribadas. Patrick, que dio un ligero paso atrás para recuperar el equilibrio, tenía una expresión de incredulidad. ¡Ja! Y lo mismo le pasó al oponente. Dos voces de incredulidad. Una era la voz de un joven que acababa de celebrar su ceremonia de mayoría de edad y la otra era la voz de un anciano que había vivido lo suficiente. Los dos se miraron sin comprender. Luego volvieron a mirar las espadas en sus manos y luego levantaron la cabeza para mirar al oponente nuevamente. Y luego. Bueno. Las dos personas, mirándose con expresiones de incredulidad. En ese momento, el profesor Leite habló con el anciano. No sé quién eres, pero esta es la sala de espera de nuestro reino de Atronia. La mano del profesor Leite estaba sobre la espada a su cintura y su expresión era más seria que nunca. El sudor frío que goteaba por su mejilla y las venas claramente visibles en el dorso de su mano mostraban lo tenso que estaba en ese momento. Y el anciano, que era el blanco de la atención del profesor Leite, se rascó la cabeza como si estuviera avergonzado y dijo: mis disculpas. Estaba de paso y escuché una historia interesante. Así que acabas de entrar, ¿eso es todo? Mis disculpas. Un anciano con demasiada curiosidad inútil, este es. Al ver al anciano rascarse la cabeza y disculparse, el profesor Leite sintió un escalofrío en la columna. No se había sentido en absoluto cuando aquel anciano entró aquí. Él,
que había alcanzado el nivel de 7 estrellas. No había mucha gente en todo el continente que pudiera hacer eso. N. De ninguna manera. Ejem, ¿serías tan amable de fingir que no me viste? Te estoy pidiendo un favor. Sí. Sí. Entendido. Por supuesto. ¿A quién se atrevería a rechazar el favor? Si la identidad de ese anciano era lo que sospechaba el profesor Leite, era imposible atreverse a desafiarlo. Independientemente de su afiliación nacional, ¿cómo podría alguien que sostenía una espada y entrenaba atreverse a rechazar la petición de esa persona? A menos que fueran una especie de bastardo loco. Mira a este viejo. No sé de qué hueso de perro callejero te enrollaste, pero seguro que no conoces el camino correcto del mundo, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Tratar de salirse con la suya solo con palabras es un gran problema, ¿sabes? ¿Qué? Había uno. Un bastardo que iba más allá de lo ordinario y estaba excesivamente loco. Patrick miró al anciano con los ojos llenos de resentimiento y dijo: Te cuelas en la sala de espera de otro país y simplemente pides que te dejen ir. ¿Por qué tomas estos arcanos consagrados? ¿Eres tú quien dice eso? Tú. ¡Guau! Así que esto es verdadera hipocresía. Sus compañeros sintieron una sensación de inutilidad de que tales palabras vinieran de la boca de Patrick, quien hasta ahora había estado degradando a los arcanos al nivel de un concurso de talentos para niños. Pero para el anciano, su culpa era clara, y cuando se lo señalaron, se aclaró la garganta y dijo: Pido disculpas por eso. ¿La vida termina si lo sientes? ¿Qué quieres que haga? Bueno, primero revela tu identidad, viejo, ¿no es ese el orden correcto de las cosas? En el punto de Patrick, el anciano suspiró. Pensaba que el joven punk solo era agudo con su espada, pero sus palabras parecían ser aún más agudas. Finalmente, miró a Patrick directamente a los ojos y reveló su identidad. Soy el duque Carlos Dante Reinardo del Imperio Venator. Entonces eras una persona de alto rango. ¿Te presentarías también? Yo. Patrick Snyder del Reino de Atronia. Un placer conocerte. Su gracia, el duque. Patrick reunió toda la indiferencia del mundo y devolvió el saludo. ¿Qué clase de persona es esta? El oponente estaba nervioso. No esperaba tal reacción incluso después de escuchar su nombre. Generalmente, cuando la gente escuchaba su nombre. Espera un minuto, si eres el duque Reinardo. El imperio. THTHTH, el santo de la espada. Hipo. Sí. Reaccionar así era normal. Ver cómo los ojos de los jóvenes cambiaban para sorprender y luego para respetar, parecía perfectamente normal. Especialmente aquel joven llamado Alex, que lo había visto una vez antes, lo miraba con los ojos bien abiertos como una paloma golpeada por una onda. Así es. Esta fue la reacción normal de los jóvenes de esta época cuando vieron al duque Reinardo, el santo de la espada, con sus propios ojos. Pero, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué estás mirando? No, no es nada. Esto es extrañamente decepcionante. Había conocido a bastantes jóvenes en su vida, pero nunca había conocido a uno como este. Tanto en personalidad como en habilidad. En ese momento, el profesor Leite se acercó y dijo: Si es el duque Reinardo, no podemos atrevernos a cuestionar tu culpa. Ja, ja, ja. De ningún modo. Una falla es una falla. Pido disculpas. Es una disculpa que no podemos atrevernos a aceptar. Por favor, devuélvelo. El profesor Leite, que ya había adivinado la identidad del santo de la espada, estaba al menos un poco tranquilo. Sin embargo, hubo una persona que estaba muy disgustada con esa respuesta humilde y tranquila. No, profesor. Sword Saint o lo que sea, si hizo algo mal, primero debería ofrecer una disculpa adecuada y una compensación apropiada. Sus compañeros, sintiendo que la boca de Patrick ya no debía dejarse desatendida, lo apresuraron. Detenerlo. ¿Dónde está la mordaza? La mordaza. Aquí. Al mismo tiempo, corrieron hacia él,
Le ataron los brazos y las piernas con fuerza y le pusieron una mordaza preparada previamente en la boca a Patrick. Mientras lo hacían, forzaron una sonrisa desesperada hacia el santo de la espada y pusieron excusas. Ja ja ja. No es nada. Por favor, no le hagas caso. El niño no está en buen estado. Puedes simplemente ignorarlo. Como realeza, pido disculpas. MMM. Patrick gritó algo desesperadamente, pero sus compañeros lo ignoraron limpiamente. El profesor Leite y el profesor Barock también fingieron no ver a Patrick. Pero el propio santo de la espada miró atentamente a Patricio y le dijo: ¿Dijiste que tu nombre era Patrick Schneider? MMMPH. ¿Podrías quitarte la mordaza primero? Ante las palabras del santo de la espada, Alex dejó escapar un suspiro mezclado con desesperación y eliminó la mordaza. Y tan pronto como la boca de Patrick recuperó su libertad, gritó irritablemente: Chicos, os he estado dejando ir, pero ¿de qué lado estáis, eh? Bueno, no es tu lado, por ejemplo. ¿Por qué buscas tu lado aquí? Regresa al reino demoníaco y búscalo. Dudo que lo encuentres allí tampoco. Patrick suspiró un momento sobre sí mismo por haber considerado estas cosas como sus compañeras. De todos modos, el santo de la espada tenía una expresión muy seria y le dijo a Patrick: ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Qué hace tu padre? Él es un varón del campo. ¿Es eso así? Las condiciones eran perfectas. Su nacionalidad era un poco diferente, pero como no provenía de una familia tan grande, su sentido de pertenencia a la nación sería débil y aún no se había hecho un gran nombre en el continente. El santo de la espada, habiendo tomado una decisión, le dijo a Patricio: ¿Tú te gustaría convertirte en mi discípulo? Ante esas palabras, el entorno quedó conmocionado. ¿El discípulo del santo de la espada? ¿Qué clase de oferta innovadora fue esta? El santo de la espada era un ser que trascendía la nacionalidad, el pináculo del título de caballero a quien todos los caballeros presentaban sus respetos. Incluso si se encontraran en el campo de batalla durante una guerra, los caballeros del país enemigo le mostrarían al santo de la espada un mínimo de cortesía y respeto. ¿Convertirse en discípulo de un santo de la espada? Para un hijo de la familia de un varón rural de una pequeña nación en el extremo oriental del continente, fue una oportunidad incomparable de éxito. Por un momento, el profesor Leite pensó que debía detenerlo por el bien del reino, pero considerando la propia posición de Patrick, no pudo hablar. ¿Fue realmente lo correcto hacerle a un joven prometedor interferir en una oportunidad única en la vida mencionando el patriotismo por el reino? Mientras dudaba con tales dudas, Patrick abrió la boca. Disculpe, viejo. Por ahora tengo el título de Duque Reinardo. Ah, sí. Su gracia, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Quizás estás senil? Una vez más, el grupo quedó boquiabierto. Esta vez, por una razón ligeramente diferente. Contacto.